Hola amigas, pues listas para nuestra octava clase de pacificadores. Realmente ha sido, no sé para ustedes, pero todo un reto darnos cuenta que definitivamente tenemos que rectificar muchas de las maneras en que nosotras acostumbrábamos a enfrentar los conflictos, que realmente aprender un nuevo camino pues es muy apetecible, pero sí nos va a poner de rodillas, amigas, para realmente poder romper patrones anteriores y permitir al Señor hacer cosas nuevas. Pero pues hay que animarnos e ir hacia adelante, perseverar, recordar que el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta, y no desanimarnos. Las felicito a todas las que han perseverado hasta este punto, llegando al capítulo 8 de Pacificadores. El título de este día se llama Hable la verdad en amor. Y el versículo líder para hoy es Efesios 4:15, que dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces este versículo nos dice que vamos a aprender a hablar la verdad en amor con el propósito de crecer. Ese es el propósito de que aprendamos esto, ir a crecimiento, llevar a las personas con las que hemos tenido conflicto a crecimiento, así como Dios nos está llevando a crecimiento a la hora que nosotros nos autoexaminamos. ¿Cuál ha sido el versículo líder de todo este libro? Mateo 5:9, que nos dice: bienaventuradas o bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos parecemos muchísimo a nuestro Padre cuando somos personas pacificadoras. Y bienaventurados, todo el sermón del monte son como las reglas del nuevo reino, ¿no? Nosotros somos ciudadanas de 2 reinos, del reino de Dios, y también vivimos dentro de un reino, dentro de este mundo. Pues aquí estamos, digamos, en el reino de México, ¿no? Hay gente que está en el reino de Alemania, en el reino de Bélgica, pero tenemos doble ciudadanía, aunque nuestra identidad principal obviamente es como hijas del reino de los cielos. Y todo el sermón del monte se refiere a las reglas o las actitudes, los rasgos de carácter que debemos de tener las integrantes de este reino. Entonces todo lo que viene en el sermón del monte, donde está bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, por un lado sí está la bendición, la dicha, ¿no? Macarios, dichosos los que son pacificadores, pero también apela a los rasgos de carácter, a las actitudes que debemos de asumir los integrantes del reino de los cielos. Y bueno, hemos estado estudiando una guía bíblica para la resolución de los conflictos. ¿Y por qué? Porque estamos llamados a producir paz, venciendo el mal con el bien. Como ciudadanas del reino de los cielos, estamos llamadas a producir paz, ¿cómo? Venciendo el mal con el bien, como dice Romanos. Ahora, recordemos un poquito, ¿qué es un pacificador? ¿No? Si yo quiero ser una pacificadora, primeramente tengo que ver a qué estoy llamada. Bueno, un pacificador es sencillo, es alguien que restablece la paz, es alguien que pacifica. Ahora, el pacificador pacifica, ¿no? La acción es pacificar, que es restablecer la paz donde antes había guerra o discordia, reconciliar a quienes están opuestos, o yo reconciliarme con el que he estado en contra, tratar de aceptar paces, sosegar, aquietarse. Eso hace un pacificador, ¿no? Restablecer la paz, restablecer la unidad, y a esto estamos llamadas. Y sobre todo, ¿en qué cosas se rompe la paz? ¿En qué cosas se divide uno? En los conflictos. Y habíamos dicho que un conflicto es la diferencia de opinión o propósito. En un conflicto, fíjense bien, hay una diferencia de opinión o de propósito que frustra las metas o los deseos de alguien. Por eso es el encontronazo, ¿no? Es una confrontación en cuanto a la manera de pensar, de sentir o de hacer. Entonces, en la primera parte del libro vimos un versículo que es Mateo 25:21, que cuando haya un conflicto, lo que nosotros vamos a querer es que el Señor nos diga: hiciste bien, siervo bueno y fiel.
Y para que en medio de un conflicto Dios nos pueda decir esto: hiciste bien, siervo bueno y fiel, yo tengo que empezar. Vimos que la primera columna de la pacificación es glorificar a Dios, ¿no? ¿Cómo voy a mostrar la belleza del carácter de Dios? A través de esta situación. Luego vimos en la primera parte, el Romanos 12:18, que dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivan en paz con todos. ¿Y qué vimos ahí? Que estamos llamados a vivir en paz, a mantener la unidad, y que finalmente eso está el centro, ¿no? Y definitivamente, pues las familias divididas, un reino dividido contra sí no permanece. Iglesias, empresas. Entonces estamos llamados, en cuanto dependa de nosotros, a vivir en paz con todos. Luego vimos en el Salmo 32:10 que nos decía que el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Y ahí aprendimos en ese capítulo a confiar en el Señor y hacer el bien. Dentro de un conflicto, lo que va a querer reaccionar es mi carne. Yo voy a estar reaccionando de acuerdo a mi enojo, de acuerdo a mi egoísmo, de acuerdo a mi egocentrismo, y estamos llamadas para enfrentar un conflicto, para buscar las respuestas de paz. ¿Se acuerdan, amigas, de la loma resbaladiza? Tenemos respuestas de ataque, de escape, y a lo que estamos llamadas es buscar respuestas de paz, donde los dos importamos, donde los dos buscamos ganar, donde entendimos que a lo mejor yo debo de perder algo para ganar algo. ¿Qué voy a ganar? Mantener la unidad, mantener la relación. Entonces debemos de confiar en el Señor. ¿En qué sentido? En toda su instrucción y hacer el bien, confiar en que Él va con nosotros, confiar en que Él nos va a capacitar, confiar en que Él va a trabajar en el corazón de mi oponente, y es la manera de entrar, porque si no voy a entrar yo con mis medios, con mis maneras, con mi herencia, con mis buenos o malos patrones de hacer las cosas. Entonces, definitivamente requiere confiar, o sea, fe en quién es Dios, en lo que Él dice, para poder aplicar y hacer las cosas a su manera y no a mi manera. Luego, entonces esa fue la primera parte. La primera parte vimos que se llamó Saque la viga de su ojo, y vimos que Proverbios 19:11 decía que el buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Y ahí vimos que a la hora de autoexaminarme, una de las cosas que había que examinar era si valía la pena pelearse por algo. Y vimos que el buen juicio del hombre era ser paciente y pasar por alto la ofensa. Y vimos ahí unos principios de cuándo es apropiado pasar por alto la ofensa. Después pasamos al siguiente capítulo, donde el versículo líder fue Santiago 4:1, que nos dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y ahí aprendimos que el conflicto empieza en el corazón. A la hora de autoexaminarnos, ver si las pasiones son deseos intensificados, que a veces toman el lugar de Dios, y yo digo, si no tengo esto, no voy a estar feliz, no voy a estar completa, y eso está disparando continuamente conflictos con los demás. Y finalmente vimos en Proverbios 18:13, dice: quien encubre su pecado jamás prosperará, pero quien lo confiese y lo deja halla perdón. Ahí se refiere, vimos el capítulo de la confesión trae libertad. Finalmente, al poder, con la ayuda de Dios, examinarme, ver la viga que hay en mi ojo, pues ver del conflicto qué parte de responsabilidad yo tuve, ¿no? En qué parte a mí me toca y qué parte en un momento dado yo tengo que pedir perdón y reconocer delante de mi oponente. Y bueno, finalmente la semana pasada pasamos a la tercera parte, que es Mateo 18:15, que dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y bueno, inició esta tercera parte, es restaurar humildemente. Ahí entendimos que quería decir Gálatas con sorprender. Alguien que estaba distraído lo sorprendió el pecado. Habíamos puesto el ejemplo como un pescador que se distrae y la misma red le enreda el pie y de repente cae al agua.
Luego dice restaurar, vimos que era una palabra que se refería a reparar, ¿no? Esa es la idea cuando yo voy a ir a hablar con la persona que tuve el conflicto, esa es mi idea. Y aprendimos algo muy hermoso, que cuando en Mateo él dice que vayamos a solas, está en medio de la parábola del pastor que va en busca de la oveja, y después de la parábola del siervo malo que no perdonó. Entonces, cuando yo voy a hablar a solas con alguien, mi idea, mi corazón tiene que estar en que Dios, a través de este conflicto, que es una de las oportunidades, va a rescatar de algo a mi oponente, con algo que se enredó y que hay que repararlo, ¿no? Para que esté listo para el uso y los propósitos de Dios. Bueno, todo eso lo vimos la semana pasada. Y hoy toca un gran tema, amigas, aprender a hablar la verdad en amor. Y nuestro versículo ya dijimos que es Efesios 4:15, y vamos a entender un poco más este versículo. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Si yo voy a ir a solas a hablar con mi oponente, la idea, fíjense bien, es que es para que él crezca. Nosotros vimos que cuando yo veo la viga en mi ojo, es para, Dios me va a mostrar en qué áreas yo necesito crecer, en qué áreas yo estoy mal. Y esa es la segunda oportunidad del conflicto. Otra de las oportunidades del conflicto es poder ayudar, ministrar a otro a que esa persona también se dé cuenta que hay algo que arreglar y pueda seguir creciendo yendo a madurez, que eso es a lo que estamos llamados, y poder ser útiles para el reino. Entonces, yo sé que muchas versiones dice profesando, siguiendo, viviendo la verdad en amor, pero yéndose a los vocablos originales, realmente se refiere a hablar la verdad. Incluso ahorita vamos a hablar un poquito de esto, va más profundo, dice como, se refiere como a sostener la verdad. Es una traducción más fiel a los escritos originales que a un profesando, siguiendo y viviendo. Ahora la pregunta sería, ¿qué entiendes tú por hablar la verdad en amor? ¿Será que yo sea muy amable al hablar, muy cuidadosa, muy cariñosa? ¿Se referirá a eso? Pues tiene que ver con eso, pero va mucho más allá de esto, amigas. De hecho, yo lamento que tengamos tan poquito tiempo. Bueno, yo digo que es poquito, pero para ustedes 1 hora estarme escuchando a lo mejor no es tan poquito, porque esto es muy profundo. Pero bueno, miren, para entrar en materia vamos a Efesios 4 y vamos a leer un poquito de nuevo el contexto en donde está esto de aprender a hablar la verdad en amor para poder crecer. Que esa es la idea, ¿no? Ese es el sentido, hablar la verdad en amor para crecer en todos los aspectos, o sea, ir a madurez en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. No es algo, fíjense qué descanso trae esto, no depende de mí que esa persona madure, porque luego voy a estar como los aguacates que están duros, apachurrándolo, como si eso los fuera a madurar. ¿Les ha pasado? ¿No? Que agarras un aguacate, tú ya no quieres abrir, el aguacate está verde, o sea, no es su momento, o sea, requiere su proceso, pero lo está uno agarre y agarre, y nada más queda aguado, pero no está maduro. Cuando yo voy a hablar, la idea es que crezca, pero no te sientas, la responsabilidad no depende de ti, es en Cristo. Yo nada más es exponer las cosas, y quien va a dar el crecimiento, quien va a dar convicción de pecado, quien va a dar todo es el Señor. Yo únicamente tengo que ser fiel a hablar la verdad en amor, que ahorita lo vamos a entender. Entonces ya estamos en Efesios 4. Miren, voy a leer del 1 al 4 primero, no voy a leer todo, no voy a saltar algunas cosas, pero del 1 al 4 nos dice esto: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes, mansos y tolerantes y pacientes unos con otros. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu. Entonces aquí vemos que Pablo está diciendo todo lo que es la antesala de lo que se requiere
para yo poder hablar la verdad en amor, ¿no? Por ahí me voy a saltar al versículo 11, al 15 vamos a leer. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes dones para la edificación, ¿no? A fin de perfeccionar para la obra del ministerio, o sea, de ser llevados a madurez. ¿Cuál es la meta? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe, o sea, estar resolviendo los conflictos, ser pacificadoras, y hasta que lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Y ahora sí llegamos al 15. Sino para que hablemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Obviamente esto es una instrucción para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo, pero también es un modelo para nuestras familias, el mantener la unidad. También es un modelo para las empresas, es un modelo para los ministerios, yo pienso que también es un modelo para los grupos de amistades. Entonces, es en medio de todo esto que dice que hablemos la verdad en amor. Y el propósito es muy claro. Cuando yo voy a ir a solas con mi oponente o con quien tuve un conflicto, la idea central es que yo le voy a servir, le voy a ministrar. Yo lo que voy a ir a hacer no es desahogarme, no es a desquitarme, no es a decirle, a ponerle los puntitos a las is, no, sino mi idea en mi corazón tiene que ser la idea de ayudarle a crecer. A ese que se enredó con su pecado como este pescador y está a la orilla de la lancha ahogándose, y la idea es rescatarlo para que sea útil de nuevo, repararlo. Esa es la idea. Y dentro de eso incluye hablar la verdad en amor. Y hablar la verdad del amor es más que decir la verdad y ser sinceros. Es más que ser amables. Realmente al ver el contexto la idea es un poco más profundo. De hecho, estudiaba yo ahí a un autor y decía que tiene que ver más con la idea de sostengamos la verdad en amor y que es más que hablar. Y es todo un reto, amigas, porque vamos a sostener la verdad en medio de un conflicto, o sea, pegarnos a la verdad, a lo que es real, tanto de la palabra como de lo sucedido. Necesita estar concentradas porque yo voy a exagerar las cosas que la persona hizo, mis interpretaciones, como se va a mezclar con emociones, yo tengo que ser muy consciente para ser objetiva. Si yo voy a ir, y aparte, obviamente es hablar la verdad y en amor. ¿Se acuerdan qué es el amor? Es que estamos inclinadas a lo bueno, a hacerle bien a la persona, con todo lo que incluye el hacerle bien. Entonces, la idea de este pasaje es que debemos de crecer en Cristo por medio de sostener la verdad, ¿no? A veces es más fácil echarnos para atrás, o sea, pueden haber varios escenarios, ¿no? De lo que hizo, minimizamos para como que, bueno, mira, ¿sabes qué? No se están dando bien las cosas. Cuando las cosas no se están dando bien en un conflicto, a veces es prefieres minimizar y retirarte. O a veces estás tan enojado que estás viendo todo exacerbado, mucho más grande, y ya le agregamos cosas a la situación. Eso es por un lado hablar la verdad, ¿no? Lo real, pero también
hablar la verdad en amor, o sea, si es el momento de utilizar la palabra de Dios, debemos de saber cómo hacerlo, porque no es el momento de agarrar a bibliazos o de utilizar textos fuera de contexto para yo ganar mi punto. No son debates teológicos. Entonces realmente se requiere a Dios para que nos ayude. La efectividad de ir a hablar a solas con alguien y ayudarle, mostrarle la parte en que está mal, ya dijimos que es de lo más retador y de lo más difícil, al menos para mí, yo creo que para muchas. Entonces tenemos que cultivar como pacificadoras un espíritu de conocer la verdad, no solamente un espíritu amoroso, que por supuesto que se requiere de la amabilidad, ¿no? Por supuesto que se requiere de la amabilidad, de la gentileza, de la sabiduría. El amor también se va a requerir a veces de ser firme, de ser contundente. Y la idea podría ser que sostengamos en medio del conflicto la verdad, lo que es tanto la verdad de lo que sucedió como la verdad de lo que tenga que ver con la palabra de Dios, fieles, trazando bien la palabra, sostenerlo en amor para que haya una reparación efectiva. Y finalmente, de hecho el versículo 14 dice: para que no seamos como niños fluctuantes arrastrados por todos lados o por viento de doctrina. Pues muchas veces, muchas de las cosas ya con los hermanos, ¿no? Con las personas que conocemos la palabra del Señor, a veces vienen conflictos o encontronazos por un mal entendimiento de la palabra, ¿no? Entonces, si queremos corregir, por ejemplo, si el conflicto tiene que ver con un punto teológico, pues tenemos que sostenerlo con el buen uso de la palabra. Ya, realmente pues no puedo, como les he dicho, ahondar mucho. Yo les recomiendo mucho el material, viene más profundo, pero aunque se queden con esta idea en general. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, cuando tú vas a ir a hablar a solas con alguien, ¿qué podría poner a las personas en una actitud defensiva y con poca disposición de reconocer sus fallas? Porque a eso vamos a ir, amigas. A lo mejor yo digo que la parte más fácil es ver la viga en mi ojo, pues yo solita con Dios, ¿no? A lo mejor paso la pena, pero cuando vas a ir y ya es el momento de ir a hablar de las fallas de la otra persona, pues, ¿qué podría poner a esa persona en una actitud de que levante así como la muralla de Jericó y a mí no me digas nada? Pues miren, lo primero que va a hacer que esa persona se ponga en una actitud defensiva es si yo llego a sermonearla sobre lo que ha hecho mal y diciéndoles qué es lo que deben de hacer para arreglar el asunto. Que generalmente, amigas, es lo que hacemos, ¿no? Ya no digo en el día a día con los hijos, generalmente entramos directo así, ¿no? A sermonearles lo que han hecho mal, uno A, B, C, D, todo esto has hecho mal, y lo que tienes que hacer es todo esto. Entonces, una de las cosas, uno de los ingredientes para ir a hacer esta parte difícil de la resolución de conflictos es que el Evangelio esté entretejido entre nosotros, para que podamos traer esperanza y aliento, aun cuando estemos hablando sobre la necesidad de arrepentirse y cambiar a esta persona, ¿no? Tiene que estar entretejido, tenemos que vivir el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo me reconozco como pecadora, ¿no? No es solamente él, ahorita vamos a hablar de más cosas, que todos tenemos necesidad de Dios, que todos nos equivocamos, que está el perdón de Dios a nuestro alcance, sin condiciones, que tenemos todos los días se renuevan sus misericordias, que tenemos su ayuda, todo lo que implica el Evangelio, amigas. Cuando yo voy a ir a hablar a alguien para mostrarle sus fallas, así como Dios lo hace conmigo, que hay un momento donde despiertas y te das cuenta que tú tienes un problema con Dios. Esto al inicio, cuando haces las paces con Él. Luego ya cuando caminas en un proceso de santificación, cómo Dios nos muestra nuestras fallas en el día a día. Pues algo así es lo que tenemos que hacer
con nuestro oponente, por así decirlo. Y miren, Pablo nos da un muy buen ejemplo en sus cartas de una buena manera para empezar a hablar con alguien, si es que viene el caso, si es una persona. Yo, por ejemplo, esto lo podría aplicar muy bien con mis hijos. Si tú a tus hijos les has enseñado la palabra, fíjense en sus cartas, por ejemplo, en Primera de Corintios, es más, si vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, ¿se acuerdan qué temas va a hablar Pablo a los corintios? Pues había un montón de temas bien delicados, había de divisiones, luego parece que por ahí un hijo andaba con la novia del papá, había problemas con la comida, había temas muy delicados, pero vamos a ver qué hace Pablo antes de entrar en esos temas. Vamos a leer del 2 al 10. ¿Me acompañan? Fíjense cómo empieza Pablo. Antes de entrar de lleno a todas las situaciones, dice: saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en la palabra como en conocimiento. Así se han confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios que los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor. Y luego empieza, ¿no? Versículo 10, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Y ahí empieza a tocar Pablo situaciones. ¿De qué les está hablando aquí? Les está primeramente hablando de su identidad y de todas las cosas que tienen para este llamamiento. No dice, por un lado les está diciendo, ustedes fueron los elegidos, fueron los llamados, ustedes son santos, versículos 2, ustedes están apartados con un propósito, ¿no? Luego les dice en el versículo 3 que la gracia y paz de nuestro Señor, que recuerden que ellos están en paz con Dios, que han vivido la reconciliación y que están disfrutando, están recibiendo algo que no se han ganado, todo el favor de Dios. Y finalmente les habla en el 5, ¿no? En el 4 da gracias a Dios por su vida, en el 5 les dice que han sido enriquecidos, que tienen todo lo que se necesita para enfrentar de todas las cosas que les va a hablar. En el 7, ¿no? Dice que nada les falta, ningún don. Les recuerda que ellos están a la espera de la segunda venida, que va a venir el Señor por segunda vez. Les recuerda en el 8 que ahora sí que fiel es el que los llama, el cual también lo hará, ¿no? En un sentido los confirmará hasta el fin, o sea que Dios va con ellos y los va a estar sosteniendo y llevando a madurez hasta el fin. Dice en el 9, fiel es Dios, o sea, todo esto les recuerda qué tienen, quiénes son en Cristo antes de entrar en materia. Entonces aquí tenemos una buena manera, hay que tener criterio y ver con quién puedes aplicar una entrada como la de Pablo, ¿no? Recordarles su identidad en Cristo, las riquezas que tiene, los recursos que tiene para enfrentar las cosas, le va a dar mucho aliento, lo va a ubicar y luego ya puedes tocar en medio el reto, ¿no? Tenemos estas cosas por hacer. Miren, recordemos que el juicio desalienta inevitablemente. Si yo llego directamente a decirles todo lo que hicieron mal, aparte ya habiendo emitido un juicio, ellos van a estar desalentados. Lo que queremos hacer, amigas, recuerden, es reparar, es que esta persona vaya a madurez, que esta persona mejore, así como Dios ya trató con nosotros.
Simplemente recordemos, vimos la semana pasada cómo Jesús trató con la mujer samaritana. No llegó y le dijo todo lo que estaba haciendo mal, sino le habló de la vida eterna, le dio esperanza, le dijo dónde podía saciar su sed. Ahora, ¿por qué será importante aprender a escuchar bien en un conflicto? Porque para hablar la verdad en amor, un ingrediente importante que tenemos que aprender es aprender a escuchar. No vamos a hablar la verdad en amor, no vamos a hablar bien en ese momento de ir a hablar a solas con él si antes no hemos aprendido a escuchar. Y me trae a memoria Santiago 1:19, dice, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irar. Yo a lo mejor, si yo no escucho bien, por eso me dice pronto para oír, si yo no escucho bien, yo voy a tener mis conjeturas, mis ideas, mis juicios sobre el asunto, voy a hablarles, el conflicto se va a hacer más grande, tardos para irarse y el enojo se va a acumular. Un tema muy importante, amigas, si realmente queremos ser pacificadoras, es saber tratar con el enojo. El enojo va a ser la primera barrera que nos va a estorbar a la hora de estar enfrentando un conflicto. Entonces, parte de lo que puede contener nuestro enojo es ser prontas para oír, comprender muy bien cuando yo voy a ir a solas con él, aunque yo le voy a ir a exponer lo que a mí me pareciera que es el hoyo en su red, yo tengo que estar pronta para oír, para entender, porque habíamos dicho que muchos conflictos son malos entendidos, finalmente, ¿no? Entonces, prontas para oír, tardas para hablar, o sea, queriendo entender lo que me dice. Ahorita vamos a ver unas habilidades de escucha, y eso va a ayudar, tardas para irse, va a ayudar para mantener el enojo en control. ¿No te ha pasado que a veces, no, jefe, y a la hora que te aclaran dices, ay, uno sale con su cara de baba, ay, perdón, es que entendí mal, y uno ya hasta había sentido el enojo, ¿no? Entonces, cuando sé escuchar, yo muestro que no tengo todas las respuestas y le estoy diciendo a la persona que valoro sus pensamientos y opiniones, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos preparando el terreno para que nos escuche, para lo que les vamos a decir. Entonces, subrayemos esto. Para hablar la verdad en amor, que esa es la lección, primero hay que aprender a escuchar. ¿Qué se necesita? ¿Qué habilidades se requiere para escuchar? Pues número 1, esperar. Ahora, ¿qué actividades prácticas involucran esperar? No interrumpir, amigas. Estaba buscando hoy en la mañana un artículo que había leído que decía que no sé cuántos segundos se ve que en una conversación la gente interrumpe. Y no lo encontré, pero no les quiero dar mal el dato, pero recuerdo que eran segundos. Y si no, observen cuando ustedes están ahí en el café, en el desayuno con las amigas, pobrecitas, hay gente que quiere expresar, no la dejan, todo el mundo le interrumpe, ¿no? Le quiere dar la receta, la recomendación, no sabemos escuchar, amigas, no sabemos escuchar. Entonces, una de las cosas primeras es saber esperar, no interrumpir, prontos para oír, tardos para hablar. Miren lo que dice Proverbios 18:13, dice, cuán presuntuoso y ridículo se muestra el que responde antes de oír. Oye, está fuerte, ¿no? Hay que memorizarlo. Proverbios 18:13, cuán presuntuoso y ridículo se muestra el que responde antes de oír. Entonces, si memorizamos este versículo, entonces esperar, no interrumpir. Otra habilidad de escucha es atender. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se ve una persona que está atendiendo, que está prestando atención? No se ve con su celular a un lado, no se ve mirando para otro lado, o sea, atender. Y más si vas a arreglar algo así, tu lenguaje corporal, tu contacto visual, quita el teléfono de ahí, o sea, que todo tu lenguaje sea de que la persona vea que sí estás escuchándola, ¿sí? Luego, aclarar. Dentro de escuchar, cuando la persona hable, ¿qué quiere decir aclarar? Asegurarme de que sí estoy entendiendo lo que la otra persona hace. Es el momento de preguntar. Si algo no te quedó muy claro, es el momento, oye, ¿qué es sobre esto? O sea, si hay algo que no te queda claro, ¿me podrías repetir esto? ¿O cómo fue esto?
Y después otra de las habilidades de escucha, entonces ya vimos esperar, atender, aclarar, es reflejar o parafrasear. Una vez que ya escuchaste, para asegurarnos y transmitir que sí lo escuchamos, que sí lo entendimos, es resumir los puntos principales con nuestras propias palabras. Eso es reflejar o parafrasear. Esto muestra, con esto tú vas a mostrar que estoy entendiendo sus pensamientos y sus sentimientos, ¿no? Entonces, ya por último, la última habilidad de escucha es concordar. Entonces, es reconocer lo que es cierto y en lo que estás de acuerdo antes de entrar en los puntos en desacuerdo. El autor y yo pensaba que realmente, amigas, esto es una tarea para practicarla día en día en casa, todo el tiempo podemos practicar. Si esto lo practicamos en casa, que aparte yo creo que es la manera adecuada de comunicarnos, cuando llegue un conflicto lo vamos a hacer, pero si yo estoy acostumbrada a interrumpir, a no atender, a no aclarar, a no parafrasear, a no concordar, a la hora de un conflicto, olvídenlo, no va a ser parte nuestra. Yo creo que muchas cosas que hemos estado aprendiendo son para practicarlas día a día. Y entonces cuando llegue el conflicto ya lo natural. Finalmente, aprender a escuchar involucra que yo estoy buscando la verdad, o sea, realmente qué es lo que pasó, ¿no? O sea, la versión de la persona. Yo estoy buscando la verdad. También aprender a escuchar implica que resisto la tentación de defenderme o justificarme, ¿no? O sea, tengo que cancelar eso, o sea, y tratar realmente de procesar lo que me está diciendo la persona. Y finalmente, de lo que aprender a escuchar es de esto que me está diciendo, ¿hay algo de verdad? Que esa es otra parte. A lo mejor yo ya hice mi tarea de observar la viga que hay en mi ojo, pero a lo mejor no alcancé a observar todo, ¿no? Entonces, a lo mejor en lo que habla esta persona hay partes, sigue habiendo una oportunidad donde se revelen más cosas de las cuales son puntos ciegos para mí. De hecho, miren, y nosotros queremos ser estas mujeres de Proverbios 15:31, dice que el que presta oído a las advertencias de la vida convivirá con los sabios. Queremos ser personas sabias, prestemos oído a las advertencias de la vida, o sea, cuando las personas nos dicen algo, pero no vamos a escuchar nada cuando no sabemos escuchar. Si interrumpimos, si no atendemos, si no tenemos la intención realmente de escuchar a la otra persona, no va a suceder, amigas, si perdemos la oportunidad. Finalmente, el punto del capítulo es mi lengua a través del conflicto, ¿no? En Proverbios 12:18 dice, hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana heridas, ¿no? Hay gente cuyas palabras son puñaladas, o sea, queremos hacernos cachito, carnita, la gente a veces con nuestras palabras, dice que olvidamos cuál es la idea. La idea, amigas, de ir en todo esto es ganar al hermano, ayudarle a crecer así como Dios me está ayudando a crecer a mí. Entonces la idea es que nuestras palabras sean de las que sanan heridas. Ahora, para que nuestras palabras sean de las que sanan heridas, ¿cuál sería un elemento central que debemos transmitir durante el conflicto? Que nosotros lo hablamos en la primera clase. Habíamos dicho que las pacificadoras somos personas, debemos ser personas llenas de gracia, ¿no? Llenas, o sea, de estar experimentando el favor de Dios que obra en nuestra vida, aún sin habernoslo ganado o merecido, para poderlo dar a los demás. ¿Cómo se va a ver esto a la hora de un conflicto? Miren, al ser llenos de la gracia de Dios, estar consciente que no va a suceder de otra manera más que estando en el día a día en una relación con Él y su palabra, donde Él me está mostrando la grandiosidad de lo que es Él, mostrando mis deficiencias, mostrándome cómo me ayuda, en fin, toda esta relación tendría que mostrarme la gracia de Dios. Y cuando yo soy consciente de que recibo tanto sin habérmelo ganado, es que yo voy a poder darlo a los demás. Entonces, estando en esta relación con Dios, vamos a poder
inspirarla a otros. ¿Cómo se va a ver? Pues confesando nuestras faltas, o sea, siendo humildes y también diciendo de este conflicto esto fue parte mía. A la hora de mostrarle a la otra parte su falta, pues darles esperanza, como lo hace el Evangelio, mostrando humildemente sus faltas, no desde una altura superior de yo soy perfecta. ¿A cuántas esposas no nos han dicho los maridos, no? Si tú eres perfecta, ¿sí o no? A mí ya me lo han dicho varias veces, ¿no? Que no somos humildes. Perdonándoles finalmente, que puedan ver esa disposición de perdonarles como Dios nos perdonó a nosotras, y manifestando en nuestras palabras acciones y frutos del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que ir a hablar, habíamos dicho que en el Espíritu, con el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, tenemos que ir en el Espíritu y así estaremos se podrá estar viendo que somos personas llenas de gracia. Ahora, hay que tomar en cuenta, hay algunos hábitos y destrezas que nos ayudan a comunicarnos con los demás, que ya lo sabemos, amigas, pero no lo hacemos porque somos muy bote pronto por lo general, o sea, o pasa si eres de escape que definitivamente rehuimos hacerlo y tenemos 1000 pretextos para postergarlo, o si somos de ataque, pues rápido, o sea, no damos tiempo. Una cosa sencilla, elemental, pero importante es elegir el lugar y el momento correcto, ¿sí? O sea, esto es elemental y lo sabemos, pero lo hacemos. Otro de los elementos importantes para comunicarme cuando yo vaya a hacer esto es hacer juicios benévolos, o sea, que sientan que estoy intentando creer lo mejor de ellos y que estoy dispuesta a escuchar su parte de la historia, ¿sí? Esto es muy importante. Si ellos nos notan que nosotros ya vamos con una idea y con un juicio, ¿yo para qué explico? Si él ella ya dijo lo que piensa, lo que cree y cómo sucedieron las cosas. No tiene caso que yo me esfuerce en tratar de explicarle mi parte de la historia, ¿no? Fíjense lo que nos dice Santiago 4, 11 y 12, si me acompañan, dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas la ley, te eriges en juez en la ley y no en alguien que debe cumplirla. La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir, pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? O sea, si yo voy a ir a hablar con alguien, debo de evitar haber hecho ya un juicio. A ver, ¿qué quiere decir juzgar? Deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Si yo ya fui habiendo juzgado el asunto, que aparte si tú te vas a buscar, quien juzga es únicamente un juez o un tribunal, o sea, y por lo que leemos en Santiago, estamos totalmente fuera de lugar para juzgar. Claro que ya hemos hablado que y los sí, como hijos de Dios estamos llamados a observar, a sopesar, a discernir, pero de ahí a deliberar acerca del asunto de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello, eso nada más le corresponde al dador de la ley, que es el Señor y es el juez y el legislador. Entonces yo no puedo llegar con este mood, ¿no? Con esta, reflejando esta posición, porque la persona se va a cerrar. Entonces yo tengo que llegar, una de las destrezas para ir a hablar es llegar con juicios benévolos, que vea que yo estoy dispuesta a creer lo mejor de ella. Ahora sí que no es culpable, para mí es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en cierta manera, es lo que yo quiero transmitir. Que puede haber algo que yo no entendí, que yo no vi, que es un malentendido, que lo que sea, que vean que esa es mi disposición. Finalmente, somos llamados a hablar la verdad en amor, que es lo que estamos viendo. Miren, vamos a 1 de Pedro 3, vamos a leer del 8 al 12. Fíjense qué dice: en fin,
Únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición, porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Debe apartarse del mal y hacer el bien. Busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Entonces, yo tengo que ir buscando, tengo que ser compasiva, misericordiosa, amigable. Es el momento, no es el momento de devolver mal por mal. No sabemos, yo voy a ir en una buena disposición, pero no sabemos la persona cómo va a responder. Y si responde mal, si no voy consciente de esto, mi reacción va a ser responder mal por mal. Dice, no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, porque fuimos llamados a recibir bendición. Y me encanta, ¿no? Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿no? Donde se resuelven los conflictos cotidianos y no se rompen relaciones y se puede mantener la unidad y podemos crecer todos juntos, pues dice aquí, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, no deben mentir. Y estamos viendo destrezas, ¿no? Que me ayudan. Entonces, escoger lugar y momento, hacer juicios benévolos, hablar la verdad en amor. Ahora, ¿cuándo es adecuado hablar de una manera firme o tajante? Porque puede llegar, pues cuando se han rehusado a prestar atención, cuando tú has hablado en un enfoque amable y persisten en su comportamiento pecaminoso, pues a lo mejor es el momento adecuado de hablar de una manera firme y tajante. De hecho, ahí en el libro vienen algunos ejemplos. Otra habilidad o destreza para cuando voy a hablar, que ya la mencioné, hable desde el mismo nivel, no desde arriba. En Romanos 8:13 nos dice que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Entonces, reconocer ese momento que uno puede decir, reconocer que hemos luchado igual con pecados similares, hemos estado en situaciones similares y dar esperanza describiendo cómo a lo mejor Dios nos ayudó a nosotros en una dada situación. Puede ser un momento donde tú puedas compartir, ¿no? Decir, yo también he pasado por esto, ¿no? Entonces, identificarnos con lo que está pasando y animarles a que es posible arreglarlo. Finalmente, otra destreza al ir a hablar, pues recordar que hablemos persona a persona siempre que sea posible, ¿no? Y ya vimos la vez pasada, ¿cuál sería una buena razón para buscar el hablar cara a cara? Pues acuérdense del tema de David y Absalón, ¿no? Como no se dio finalmente el hablar cara a cara, ahí quedó un pendiente y luego Absalón se le volteó a su papá y en esa guerra murieron miles. Ahora, ¿cuándo es útil utilizar una carta? A lo mejor la persona no está siendo muy abierta a tu solicitud de que se reúnan a hablar, entonces a lo mejor puedes utilizar una carta no para describir todo, sino más que nada como para animar a que se junten. Finalmente, en cuanto sea posible, siempre que sea cara a cara. Ahí en el libro vienen varios tips que te pueden dar, pero ahorita pues por cuestiones de tiempo no podemos entrar. Pero otra destreza que podemos desarrollar al momento de ir a mostrarle sus fallas a la persona con quien hubo el conflicto es involucrar en vez de declarar. Y sobre todo, bueno, ¿qué quiere decir esto? Meter como la mente y en el corazón, involucrar en la mente y el corazón de la persona, como lo hizo, por ejemplo, Samuel con Natán, con David, en segunda de Samuel, ¿se acuerdan? Le dio una parábola sobre cosas que le interesaban. Podemos utilizar un concepto conocido de la vida de la otra persona como ilustración de su comportamiento. Es decir, por ejemplo, el autor daba un ejemplo, que a su hijo le gustaban mucho las cosas militares. Entonces, cuando había situaciones con la escuela, él le hablaba
de la disciplina que tenían los militares y todo esto, para que él pudiera como identificarse y llevarlo al punto de que a lo mejor a él le estaba faltando ser disciplinado en sus estudios. Entonces esto es como un ejemplo de involucrar en vez de declarar. Puede ser con una parábola, con algo que a él le interese. Precisamente platicaba con mi hija, hoy en la mañana utilicé esta destreza, no había un conflicto, sino le estaba dando el devocional y le estaba enseñando lo que es ser llamado y escogido por Dios y lo grandioso que es. Entonces yo se lo estaba explicando y yo veía que a ella como que no le hacía clic, y le di el ejemplo de que qué le parecería si tal colegio, ella tiene el anhelo de irse al TEC, que de repente de la nada le llegan y dijeron, te ganaste, fuiste escogida para una beca. ¿Qué sentirías? No, pues estaba encantada, y dice, y si la pierdo, le digo no, y que te dijeran, fuiste escogida, todo pagado y nunca la vas a perder, así repruebes, y además si se te atora tenemos todos los maestros de apoyo. No, dice, no, se le iluminó la cara, ¿no? Entonces ya llegué con un tema de interés para ella y ya le pude explicar lo que es el llamamiento y que Dios nos escoja. Entonces tú puedes hacer dentro, cuando vas a confrontar a alguien, puedes, a la hora de hablar del tema de la falla, puedes utilizar algo que para esa persona sea interesante. Otra de las destrezas, amigas, es hablar tan claramente que no pueda ser malentendido, ¿sí? O sea, ¿cómo? Pues hay que planificar las palabras. Definitivamente, cuando vamos a hacer, y más si fue un conflicto algo delicado, hay que planificar. Dice Proverbios 14:22, los que piensan bien, el bien encuentran amor y verdad. Los que piensan el bien, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? La idea es comunicar claramente para que no pueda yo ser malentendido y empecemos a hablar de una cosa y el pleito termine en otra y termine más grande. Eso es lo que debemos evitar y eso requiere planificación. Miren, es indispensable cuando voy a hablar a otros de sus errores, y sobre todo los comentarios iniciales son muy importantes. De hecho, quisiera, si tienen ahí su libro, vamos a la página 214. Aquí nos da excelentes ejemplos de cómo hacerlo, pero aquí en la 214, uno les quiero leer. Imagínense, dice, a lo mejor una llamada telefónica donde tú estás solicitando el que se junten, que fíjense qué manera tan sabia de hacerlo. Dice, José, habla David, realmente lamento lo que dije el viernes último y sé que estuve mal al cortarte la comunicación. Si tienes tiempo en el próximo par de días, me gustaría pasar para disculparme en persona y ver cómo podríamos terminar este proyecto. ¿Te parece bien? No, pues, excelente. ¿Cómo le va a decir que no si ya de antemano le está diciendo en qué se equivocó él, que lo lamenta? Y lo que quiere él es ir a aclarar eso y también mostrar la otra parte, ¿no? Entonces, planificar es excelente en este caso. Luego, aquí tenemos en la página 213, si se trata de planificar, a lo mejor tú no puedes hacer un guión, la verdad, y aparte estar abiertos a que cómo va a responder la persona, pues quién sabe, pero es muy útil a lo mejor anotar ciertas cosas, por ejemplo, los temas que usted considera que se necesitan ser tratados. Concentrarse en los temas centrales y no estar distrayéndose por los detalles menores, porque eso es lo que pasa. Si se fijan, empieza uno a hablar de una cosa, sobre todo en los conflictos matrimoniales. Estábamos hablando de las albóndigas y terminamos hablando de, yo no sé, le agregamos muchas cosas. Entonces, si ya lo notaste desde antes, cuál es el tema central, te va a ayudar a permanecer en él. Luego dice, palabras y temas que no se necesitan ser incluidos, tener claro, ¿no? Podemos ya haber preparado analogías o metáforas que me puedan ayudar. Palabras que describen sus sentimientos, cómo me siento yo cuando tú haces esto, una descripción del efecto que está teniendo el problema sobre usted y de otras personas, ¿no? Lo que causa, cuando tú haces esto está causando en mí y los demás. También tener preparadas algunas sugerencias y preferencias para una solución del problema, los beneficios que se producirían al cooperar para encontrar una solución. Ahí te dan varias ideas. Ahora una pregunta. ¿Y si la persona se enojó, cómo vas a responder ante el enojo?
Si a la hora tú estás haciendo, somos llamadas a ser fieles en este proceso. Confía en el Señor y haga el bien. ¿Cómo va a responder la otra persona? Generalmente, si yo lo hago bien, va a responder bien, pero no sabemos qué va a pasar. Pero si esa persona responde con enojo, Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el furor. ¿Sí? Esa va a ser tu herramienta. Si la otra persona se caldea en el ánimo, tú mantienes una respuesta amable. Y tomar en serio el enojo de la otra persona, ¿no? No así como que minimizarlo o burlarse o así como este loco, no, o sea, tomar en serio su sentir. Nos da aquí el manual un tip maravilloso que dice en cuanto a destrezas de comunicación, cuando vas a hablar con tu oponente, hacer declaraciones en primera persona. Y sería algo así como, miren, en la página 216 tenemos ahí varios ejemplos, las que tienen su libro si quieren acompañarme, página 216. La idea es que yo diga, por ejemplo, yo siento, pues les voy a leer un ejemplo. Mire, dice, me siento dolida cuando te burlas de mí frente a otros, porque me hace parecer tonta. Como resultado, no tengo demasiadas ganas de ir a lugares contigo cuando puede haber otras personas cerca. O sea, no le estás diciendo directamente, eres un grosero, shalala, shalala, sino está diciendo, yo siento esto cuando tú haces esto porque... y como resultado siento esto. Estas declaraciones dan información de mí en vez de atacar a la otra persona. Esto ahí en el manual viene muy claramente cómo hacerlo. Aquí, ya por último, los últimos detalles. El reto, amigas, dentro de esto es ser objetivas. ¿Qué quiere decir? Incluye no exagerar. Parte de hablar la verdad del amor es de la verdad de Dios y la verdad de los hechos, no exagerar. Otro punto, use la Biblia con cuidado, O sea, no es el momento de agarrar a bibliazos a la gente. Realmente hay que ser sensibles en esto. Si Dios te guía, puede ser un buen momento para citar algo, pero no es el momento de los bibliazos. Por último, ofrecer soluciones y preferencias. Estar preparado con salidas razonables en un momento dado. Y algo muy importante, reconocer nuestros límites. No puedo forzar el cambio. Dios nos llama a preocuparnos por la fidelidad en nuestra obediencia, no por los resultados. No depende de mí, amigas. Esto es un trabajo que va a hacer el Señor en la persona. No depende de mí y muchas veces en ese momento creemos que depende de nuestra palabrería. Yo estoy llamada a aplicar los principios de Dios y confiar en que Dios va a actuar en la persona en ese momento o después, ¿no? Le caerá el 20. Entonces, ¿qué vamos a memorizar para este capítulo? Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y pues muchísimas gracias, amigas. La próxima semana, para las que sí están leyendo, si vamos leyendo juntas, estamos en la tercera parte y entramos en lleve consigo a una o más personas. ¿Cuándo y cómo sería necesario y oportuno y de qué manera el involucrar a más personas, porque a solas no nos pudimos poner de acuerdo? Y pues bueno, ahorita nos contactamos en el Zoom para sus comentarios, la retroalimentación y dudas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Centro de Ayuda Semillas de Esperanza.